Agradezco la presencia aquí en el estudio de Excelsior Televisión del antropólogo, doctor en antropología, Elio Masferrer, especialista en antropología de las religiones. Vamos a platicar sobre la convocatoria que realizó el Papa Francisco a los obispos de todo el mundo para sostener una reunión y tratar los abusos que han cometido algunos sacerdotes católicos en contra de menores, en algunos de los casos, abusos que pueden ser incluso hasta de carácter sexual. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues coméntenos, este llamado del Papa Francisco parece ser que sí quiere realmente tomar cartas en el asunto de lo que han sido algunos casos de abuso sexual por parte de sacerdotes. Sí, en realidad creo que fue designado con esa intención por parte de un sector importante de la Iglesia. Sin embargo, los grupos de pederastas y similares, por decirlo de alguna manera, que cometen todo tipo de abusos, son bastante poderosos y tienen grupos de presión muy grandes al interior de la Iglesia. Recientemente, Carlo María Viganò, que fue nuncio en Washington, pidió la renuncia del Papa. O sea, entonces llama la atención que el único Papa que sí toma medidas efectivas, con todas las dificultades, contra los pederastas, es cuestionado para sacarlo. O sea, definitivamente estamos hablando de que son grupos muy fuertes al interior de la Iglesia que tienen mucho interés. Se acaban de obligar a renunciar a un cardenal que tenía todavía derecho a voto por abusos sexuales, etcétera. O sea, es un tema muy serio del interior de la Iglesia. En esa perspectiva, el pedir una reunión con todos los presidentes y secretarios de todas las conferencias del episcopado del mundo es una medida muy importante porque implica lograr el consenso de lo que serían las estructuras locales de gobierno de la Iglesia. Sí, cuando se habla del abuso a menores, leemos los periódicos, vemos que hay casos donde un maestro de deportes abusa de menores, también hay casos de entrenadores, hay casos de maestros y en el caso de la Iglesia es particularmente más complicado y más grave porque hacen un voto de servicio religioso los sacerdotes y lo traicionan quienes cometen abusos sexuales de la manera más descarada y de la manera más vil. Además hay otra cosa, digamos, maestros, empresarios, patrones, podríamos decir, actividades profanas. Lo que crea más conflicto es que supuestamente la Iglesia o las iglesias son depositarias del sistema de valores de una cultura determinada, y entonces es una traición a elementos muy profundos de lealtad al interior de la sociedad. ¿Qué elementos tendría que considerar, maestro Elio Masferrer, para erradicar este mal, este cáncer que hay en la Iglesia de casos que se han cometido? Aquí en México el caso más sonado en la historia reciente es del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, que fue incluso juzgado por el tribunal en el Vaticano, el tribunal religioso, y recuerdo que todavía el Papa Benedicto XVI le retiró la posibilidad de que llegara a oficiar misa y murió con esta sanción el padre Maciel. Sí, pero son grupos muy poderosos, incluso los legionarios. Entonces se resisten en gran parte a aceptar esta situación. Y ¿qué hacer? Definitivamente la única posibilidad es la transparencia. Hay una discusión muy fuerte al interior de la Iglesia sobre el papel del celibato sacerdotal, pero la Iglesia tiene que aceptar que es una institución humana. Este es el problema. O sea, la Iglesia ha priorizado su prestigio como institución a sus propios principios de justicia, de respeto al prójimo, etcétera. Este es el conflicto más fuerte. O sea, la Iglesia tiene que reconocer que miembros de su organización pueden cometer excesos, pero la única forma de controlar el asunto es que tome las medidas concretas y que lleve a la justicia civil a quienes cometen este tipo de delitos, y no que les dé un fuero especial este asunto de trasladar un cura pederasta a otra parroquia para que haga lo mismo, etcétera. Entonces es una autocrítica muy fuerte que tiene que hacer la institución.
Y analizar, usted ya lo decía, el tema del celibato, que es el hecho de que los sacerdotes no pueden contraer matrimonio, pero también podría haber otra posibilidad, que también hubiera la posibilidad de que las mujeres fueran sacerdotes, es decir, ministras de culto en la Iglesia Católica. ¿Esto se ve lejano? No, yo no lo vería tan lejano. O sea, creo que, en definitiva, justamente si se analiza el cristianismo primitivo, dentro del judaísmo las estructuras son sacerdotales, son patriarcales, eso es cierto, pero justamente el cristianismo primitivo hace innovaciones y hay un conjunto de evidencias históricas que las mujeres tenían roles sacerdotales o similares, ¿no? Entonces, por una parte, y por otro lado, el Papa tiene sacerdotes casados, o sea, todos los de ritos orientales. Aquí en México tenemos a los maronitas, grecomelquitas, etc. Los ortodoxos. Los ortodoxos, sí. Sus sacerdotes son casados, ¿no? Entonces, este es el asunto. Y lo otro es aceptar que sus miembros cometen delitos y llevarlos, la propia institución, a la justicia. Eso es lo saludable. Porque si la institución lo protege y lo maneja como un simple pecado y termina transformándose en una institución que está encubriendo la comisión de delitos, y entonces se transforma paradójicamente en un refugio de pederastas, porque el pederasta es un delincuente muy inteligente, y entonces dice, bueno, no es lo mismo ser pederasta de a pie, afuera, en una estructura afuera, en la calle, que en una estructura cerrada. Que en una estructura cerrada que me va a proteger. Entonces, los índices de pederastas dentro de la Iglesia Católica se calculan el 6% del clero, son mucho más altos que los índices externos. Que el índice promedio en general. El promedio nacional, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay más pederastas en la Iglesia que en otros contextos? Porque la Iglesia no ha tomado el asunto con la seriedad y la decisión que se debe tomar. Y en ese sentido es muy positivo la posición del Papa Francisco de involucrar a toda la institución en el combate contra este flagelo. Interesante el tema, por supuesto usted lo está señalando, la Iglesia no debe de encubrir este tipo de delitos, por el contrario, debe denunciarlos para acabar con este cáncer en México. Y para concluir, doctor Helio Masferrer, ¿qué se tiene que hacer y si se está haciendo lo suficiente por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano y de las jerarquías, considerando que también hay una nueva autoridad como arzobispo primado, que es Carlos Aguiar Retes? Falta mucho. Acaban de designar cardenal a Sergio Beso, que siempre ha dicho que la ropa sucia se lava en casa, incitando o promoviendo no denunciar el silencio de estos delincuentes. Entonces sí es una toma de conciencia muy importante que deben tener los obispos mexicanos, el mismo arzobispo Aguiar, etcétera, de tomar la cosa en serio y no ponerse en este juego, bueno, en Alemania, en Estados Unidos, pero aquí nosotros hacemos nuestro apartado, ¿no? O sea, definitivamente, ¿por qué? Porque sabemos todos que hay miles de casos de abusos sexuales en México y que en muchos casos la justicia ha sido omisa, porque también tenemos problemas con la impunidad en muchos niveles, que la justicia no toma las medidas que tiene que tomar, y este es un caso muy sensible porque muchas veces justamente los jueces en ministerios públicos, etcétera, no quieren tener problemas con una institución tan poderosa como es la Iglesia Católica. Veremos qué ocurre sobre este tema. Por lo pronto se está analizando ya por orden del Papa Francisco. Doctor Helio Masferrer Can, muchas gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Platicábamos con Helio Masferrer, doctor en Antropología de las Religiones y catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.